Sí, esto tiene que ver con algo, Diego, que mezcla el narcotráfico y el poder. Para conseguir esta historia, yo hablé con Ernesto Samper y hice una entrevista larga en la cual él, por primera vez, habló en televisión o dio una entrevista contando que él había encontrado objetos de brujería, que había llevado una vidente al Palacio Presidencial, que se habían hecho una especie de sesiones y rituales, que él se sentía oprimido, que sentía que había fuerzas extrañas, sobrenaturales que lo perseguían. Y Ernesto Samper cuenta esto en un contexto bastante interesante que es lo que usted decía de los años 90. A él lo acusan de recibir dineros del cartel de Cali con unas grabaciones periodísticas que salen el día siguiente de que él es proclamado presidente en las elecciones. Las presenta Andrés Pastrana en una rueda de prensa como si estuviera en campaña. Y Samper va a tener una presidencia muy turbulenta, los que nos escuchan la recuerdan algunos. Y Samper, dentro de todas estas acusaciones, aparece un personaje que es la monita retrechera, que es Elizabeth Montoya de Sarria, esposa de Chucho Sarria. Ese personaje es clave porque parece que fuera amiga de Ernesto Samper, pero él dice que nunca fueron amigos, que simplemente la conoció en algún momento. Sale una grabación en la que la monita retrechera le dice que no sea tan retrechera, no sé qué más le dice Samper a ella. Y la clave es que un día Ernesto Samper dice que después de que habían pasado manifestaciones muy extrañas en el palacio, de que había, por ejemplo, él le habían dicho que había sombras que se movían entre los parqueaderos. Los cocineros, que son cocineros exclusivos, el presidente no come cualquier cosa, no es como pidamos un domicilio, no. El presidente le hacen por seguridad, tiene cocineros que le hacen hasta el pan, ¿no? La leche, la catan, bueno, un montón de cosas para que no le envenenen o tenga enfermedades. Los panaderos del palacio decían que la harina se llenaba de gusanos y que la leche se cortaba. Y él decía que se sentía muy mal, que cuando llegaba al despacho presidencial sentía una opresión muy fuerte. Entonces, el embajador de Colombia en Chile trae al palacio desde Pereira en avión, para el momento que esto era carísimo, a una vidente. La vidente entra y dice, allí, en el escritorio del presidente de algo. Dice Samper que enseguida revisan y lo que encuentran es un micrófono que estaba desconectado pero pegado con un chicle con unos símbolos muy raros. Y que después dice hay algo peor. Eso está detrás de ese cuadro. Y dice Samper que voltean un cuadro del Sagrado Corazón con la imagen de Cristo que le había regalado la mamá a Ernesto Samper, recién se posesionó, y cuando lo voltean encuentran una especie de murciélago o una rata, dice él, crucificada detrás del cuadro, disecada, seca, un animal, que estaba clavado como si fuera una burla de Jesucristo. Y esto pasó en el Palacio Presidencial de Colombia. Y encontró muchas cosas más, pero pues por tiempo no les puedo contar, en el libro está y ahí lo encuentran, pero también está lo que hizo Samper, que ahí estuvo un monseñor metido, exorcista, que ahí estuvo mucha gente más. Entonces, y se hizo incluso una especie de ritual en un río cerca a Monserrate con la familia del presidente. Entonces, es realmente extraordinaria esta historia y da para todo, pero sobre todo nos muestra el poder de la brujería en un país como el nuestro que llega hasta el mismísimo despacho presidencial, hasta la Casa de Nariño, hasta el centro del poder. Increíble, pero nunca se supo quién hizo eso. O sea, estos rituales estaban en contra de Samper, ¿no? Sí, nunca se supo, se piensa, él lo dice, yo le pregunté directamente, ¿quién le hizo esto? Me dijo, no sé. Y yo dije, la monita retrechera, por eso la mencionamos. Y dijo, yo creo que sí. Esa fue la respuesta de él. Ahora, la monita retrechera sí tenía cómo saber esto. ¿Por qué? Porque su esposo es Chucho Sarria, Jesús Amado Sarria, uno de los narcotraficantes más populares de Colombia. ¿Sabe cuál era el alias de Chucho Sarria? Era el brujo de Antero, porque Chucho Sarria había viajado hasta Cuba en los años 80 para iniciarse en el palo mayombe, que es el lado oscuro de la religión de la santería en Cuba.
y él tuvo un rayamiento. O sea, él es un renacido dentro de la brujería, un maestro. Entonces los narcotraficantes le tenían mucho miedo porque decían que era un brujo y él era el esposo de la monita retrechera.